El estudio de hoy es un estudio que es el más básico en el desarrollo de la persona, sin la cual difícilmente nosotros podemos obtener el estar algún día en plena salvación. Es un tema que muchas veces se pasa por alto y casi se piensa que una persona haciendo lo que quiera, al final más o menos Dios, como es tan bueno, va a salvar a todo el mundo. Este concepto cada vez se está extendiendo más, tristemente. Vamos a ver cómo la Biblia precisamente no habla en estos términos, sino que la Biblia, como siempre, es muy clara. Hoy vamos a tratar este tema que lo podríamos titular arrepentimiento, confesión y perdón. Tres palabras que engloban una forma de andar por un camino. El primer texto que vamos a buscar hoy es en el libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 12. Aquí nos hace una descripción de cómo la Biblia hace algo por nosotros, cómo la palabra de Dios hace algo en nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nos damos cuenta, aquí se está haciendo una analogía, una comparación, entre la palabra de Dios, la Biblia, y una espada que corta por dos filos, por los dos lados. Cuando una espada está hecha así, entra profundamente, haciendo una gran incisión encima, en el cuerpo de la persona afectada, o ante cualquier objeto que pueda entrar muy adentro. Cuando se hace esto, como comparación, vemos cómo enseguida la Biblia coge una vez más el significado de las cosas y lo aplica. Primero nos hace una ilustración y luego nos lo aplica espiritualmente. Esto Jesús era el gran maestro en todo ello, ¿no? Con las parábolas. Pues, si nos damos cuenta en esta parte, en este versículo, nos dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, en lo más profundo de nuestro ser. ¿Y qué hace? Las coyunturas y los tuétanos. Nos está haciendo una descripción a nivel físico, a nivel espiritual, combinando las dos cosas, para querernos decir que va hasta lo más hondo de nosotros. ¿Qué es lo más hondo que tenemos? Las coyunturas, la junta entre los huesos, los tuétanos, lo que hay dentro de los huesos. Profundizas a tope. ¿Y qué termina haciendo? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto, dicho así, es muy fácil. Pero cuando cogemos el significado de esto, es que lo que está haciendo es desnudándonos totalmente. Nos hace ver cómo realmente somos. Cuando se habla de meditaciones, en el mundo oriental es muy peculiar que las meditaciones tienen otra trascendencia. En el mundo bíblico, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la meditación del cristiano. Compararse con la palabra de Dios y darse cuenta de cómo realmente es uno. Cuando nosotros nos analizamos, comparándonos con lo que Dios quiere de nosotros, con su perfección, automáticamente, ¿qué vemos en nosotros? Fallos. Si somos sinceros, vemos fallos. ¿Y qué? ¿Nos vamos a conformar con los fallos que tenemos? Este tipo de meditación que nos muestra la palabra de Dios es la que luego nos tiene que llevar a hacer algún paso hacia adelante. Vamos a ir viendo todo esto con más detenimiento. Vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 18, donde hay algo muy, muy importante. A veces cuando hemos hecho algo malo, nos viene enseguida ese pensamiento de, la que he hecho. Y automáticamente viene un arrepentimiento, ¿no? Pero, ¿este arrepentimiento es algo que nos sale innato a nosotros? ¿Es algo instantáneo de nosotros? Este versículo nos va a desvelar algo muy interesante. Entonces,
oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, y mirad que está en exclamación, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento no es algo innato nuestro, sino que Dios mismo nos lo pone dentro. A veces decimos, no, es que yo soy muy bueno, yo no mato, yo no robo, yo no sé qué. Pero el arrepentimiento, cuando hacemos algo malo, no es algo que surja de nosotros porque sí, porque nuestra tendencia natural no es el bien, es el mal, y eso lo heredamos desde el Edén. Pero Dios pone en las personas, a través del Espíritu Santo, el pensar, he ido muy mal, y he de solucionarlo, he de hacer algo. Pero duele. Si Dios no pusiera ese sentimiento en el propio ser humano, ningún ser humano tendría arrepentimiento. O sea que ni eso es un privilegio que tenemos nosotros porque somos así. No. Somos muy dioses, dicen algunos, ¿no? Somos dioses. No. Esa parte divina viene del exterior hacia nosotros, no surge en nosotros. Es muy distinto. Leamos ahora un texto en 2 de Corintios, la segunda epístola a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, capítulo 3 y versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo cambiamos nosotros? ¿A través de qué? Aquí se nos habla de un espejo. Nosotros nos miramos como en un espejo, a cara descubierta. Y a partir de allí, en un espejo, ¿qué vemos? Uy, estoy despeinado de aquí. Bueno, no es mi caso, ¿no? Porque es difícil que me despeine. Pero automáticamente, con la palabra de Dios, con su ley, nosotros nos vemos como realmente somos y vemos qué parte debemos mejorar. Esto es lo que hace la palabra de Dios por nosotros. Pero mirad que hay algo más. Cuando nosotros contemplamos la gloria del Señor, tal como es Él, automáticamente, ¿qué pasa? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Solo podemos ser transformados realmente si miramos a Cristo, al Señor. Nosotros funcionamos por mimetismo siempre. Cuanto más vemos algo, más nos asemejamos a eso. Por eso es tan importante qué escuchamos, qué música, qué vemos, qué películas, qué escenas vemos andando por la calle. Porque cuanto más nosotros nos recreemos en algo, más nos haremos semejantes a eso. Si todo el mundo, su verdadero ídolo, no fueran gente del fútbol, o tertulianos, o cualquier tontería, y fuera Cristo su centro vital, qué distinto sería el mundo, porque nosotros nos conformaríamos al carácter de Cristo. Queremos arreglar el mundo muchas veces con partidos políticos, con sindicatos, con... No, el mundo no se arregla así. El mundo solo se arregla poniéndonos en consonancia con Dios. Leamos ahora el ejemplo práctico de cuando una persona ha hecho su vida, más o menos, y llega un momento en que le sucede algo que lo hace recapacitar. Y a partir de allí emprende un camino distinto, un regreso a Dios. Leamos una parábola de Jesús, que es quizás, no sé si la más conocida, pero al menos una de las más conocidas, que se encuentra en el libro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, y versículos del 11 al 32. Es conocida como la parábola del Hijo Pródigo. Esta parábola, hasta muchos no creyentes la conocen.
Vamos a leerla primero con detenimiento y luego iremos viendo hasta qué punto este es el camino que nos marca Dios para volver a Él. Cuando leamos esto, no pensemos solo en las personas que, mira, antes eran creyentes, pasaron a llevar una vida disipada totalmente y luego regresan a Dios. Esto puede ser aplicado a esto. Pero pensemos también en las personas que jamás han conocido a Dios en verdad. En personas que nunca han tenido el conocimiento de Cristo. Y que llega un momento en que también hay algo que les da el entendimiento y van a la casa de Dios. Vamos a leer esta parábola y luego iremos entrando en detalles con ella. Jesús, hablando, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Mirad, el hijo se acerca y le pide al padre, dame lo que me corresponde. Y el padre, ¿qué dice? Anda, niño, cuando seas mayor ya te daré lo tuyo, cuando yo me haya muerto. ¿Las herencias se dan en vida? Muy difícilmente, ¿eh? Las herencias se dan cuando el padre ha fallecido. Este chico es muy atrevido, muy osado. Va a pedir lo que le pertocará en un futuro, ya dando a su padre por finiquitado. Y el padre le dice, no, niño, olvídate. No. Dice que el padre le repartió los bienes. Es un padre especial, ¿eh? Pero esto lo dice el menor de los hijos. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se llevó todo, imaginaros que se lleva todas sus posesiones y me voy. Ahora diríamos, se lleva su tarjeta de crédito de tal banco y del otro, y así ya va a todas partes porque tiene todo allí. Pues se llevó todo y vivió perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se lo ha gastado todo, de modos muy mal invertidos. Hay que vivir la vida, diríamos ahora, ¿eh? ¿Cuántas veces cuando hablamos con otras personas? La vida son 4 días, hay que vivirla, venga, mujeres, no sé qué, no sé cuánto, juergas. Esto los hombres, las mujeres más o menos lo mismo, no cambia mucho, ahora ya actualmente. Y, bueno, después llega un momento en que se le termina el dinero, se le acaban las amistades, se le acaban todos esos chupones, esas personas que son tan amigos tuyos cuando las cosas te van bien y que luego a la hora de la verdad, cuando las cosas cambian, esas amistades son vanas, totalmente absurdas, pero que te han llevado a la perdición. ¿Cuánta gente no se reúne con amigos y empieza a ponerse en droga? O a beber alcohol o a fumar, porque así, pues esto hace sociedad, hace el ser alguien entre... ¿Sí? Lo que están haciendo es llevarse a la perdición. Pues este chico más o menos, en esos tiempos, hizo algo parecido, aplicado a su tiempo, por supuesto. Y llega un momento en que el texto nos sigue hablando. Y ahora estamos en un momento que me he pasado la página. Y fue y se arremó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Qué mal debería estar este muchacho para que, no tengo nada, ¿qué he de hacer? Uy, mira, a ver si ese señor me da trabajo cuidando de los cerdos. Estamos hablando de un señor que probablemente es judío, a ellos los cerdos poca gracia les hacían, pero que los cerdos eran comida habitual en muchas partes de su alrededor. Solo el pueblo judío no comía el cerdo, pero el resto, todos. Incluso ya sabemos que había judíos que tenían cerdos que ellos no consumían, pero luego eso les daba ganancia. El dinero, como siempre. Yo no tomo esto porque no es bueno, pero toma, se lo paso al otro y así saco un dinerillo. Traficantes y demás, ¿no?
Pues este chico se acercó para cuidar de cerdos, algo que para ellos era una abominación total. Y vamos a ver cómo continuó la historia. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Hasta qué punto debería haber quedado sin dinero, nada de comida, y veía a los cerdos comer esas algarrobas y él, uy, sí la pillo, ¿no? Pero nadie le daba, y si él las cogía era como robar, le estaba quitando la comida a los cerdos. ¿Hasta qué punto llegó? Caótico, total. Y ahora viene la parte importante. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí. Llega un momento en que la circunstancia lo lleva a pensar que se ha equivocado grandemente, a tal punto en que se da cuenta que en la casa de su padre, si allí hasta los trabajadores tenían todo, y yo aquí, ¿qué he hecho? Ha vuelto en sí. Dios ha dejado que este hombre, este muchacho, llegue a caer bastante bajo, hasta un cierto extremo. ¿Dios es malo porque permite que este chico llegue a estar así? Mirad cómo Dios necesita algo. No lo necesita Dios en verdad, lo necesita el ser humano. A veces Dios nos tiene que poner en una situación crítica para que volvamos en sí y recapacitemos y digamos: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Si sé que no voy bien. Y entonces esa persona tiene que hacer un cambio. Y él dice, el chaval: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El chico estaba dispuesto a humillarse. Después de todo ese tiempo que había estado fuera, que no sabemos cuánto era, este muchacho piensa en ir a su padre y decirle: he pecado contra el cielo y contra ti, Padre, he pecado. ¿Y él qué esperaba del padre? ¿Qué podíamos esperar de un padre ante un hijo cuando el hijo se ha arrepentido? Luego veremos lo que sucede. Y una vez ha pensado esto, dice: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Os dais cuenta de la importancia de este texto? El chico va andando hacia su casa, por el camino que debería pensar: ¿cómo me va a recibir mi padre con todo lo que he hecho, que le he desgraciado la hacienda? Y se da cuenta de algo que lo sorprende. El padre está atento. El padre siempre está oteando el horizonte, pensando en ese hijo que antes estaba con él y se fue a la perdición. Y el padre lo ve ¿cuándo? ¿Cuando lo tiene aquí? No, lo ve de lejos. ¿Y qué hace? Movido a misericordia, el padre va corriendo hacia el hijo. ¿Y qué hace? ¿Le pega un guantazo? No. Como si no hubiese hecho nada a ese hijo, se echa sobre el cuello y le besa. Yo no sé si estáis pillando la imagen de ese Padre que es Dios, que hagamos hecho las tonterías que hayamos hecho, Él siempre está pendiente de nosotros, esperando ese regreso de su Hijo, ese regreso nuestro, de cada uno de nosotros. Y a tal punto que el amor que tiene olvida todo lo que hemos hecho. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta.
porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Veis en algún momento una recriminación del padre al hijo? ¿Sabéis? Esto a veces a mí me deja inquieto. Tantas veces nosotros recriminamos a Dios porque pasamos malas situaciones, que a veces es por nuestra propia culpa, a veces no, depende, y lo primero que hacemos, si Dios existiera, no pasaría esto. Una reacción muy típica en nuestro mundo común. Este chico se da cuenta de que hay cosas que le han sucedido y que le eran necesarias. Fue necesario que regresase en sí, que una situación le pusiera con confrontación de su vida y así poder reaccionar. Dios sabía que eso era necesario. A veces Dios tiene que permitir que nosotros pongamos el pie en un cubo para que aprendamos una lección. Pero ¿cuántas veces nosotros directamente culpamos a Dios de las cosas? No somos conscientes de que en este mundo hay algo más. Nuestras propias decisiones, que a veces son totalmente erradas, y Satanás, que también nos lleva a hacer lo malo. Ya veis la reacción del padre. El padre en ningún momento recrimina absolutamente lo más mínimo. Al contrario, se dirige enseguida a sus siervos y les dice que preparen todo para hacer una gran fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Imaginaos al hijo, al mayor, que está haciendo su trabajo, va terminando el día, se va acercando hacia la casa, y empieza a oír musiquillas, todos contentos, y él, ostras, ¿qué está pasando aquí? Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Y cómo reacciona el hermano? Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Qué reacción, Yo me imagino a uno de mis hermanos de sangre, haciendo una cosa así, y que él regrese a casa, mi padre contento, y yo recriminando algo. O si esto me sucediera a mí, vivir esa situación. Qué cosas, ¿no? ¿Cómo puede ser que el hermano, que se ha criado con él a saber cuántos años, actúe con ese rechazo? Hay algo muy interesante, como una analogía, y ahora me dirigiría quizás a gente de iglesias cristianas. Muchas veces hay miembros que pertenecen a una denominación, y llega un momento que por circunstancias, o por lo que sea, esas personas se alejan, se van, ya no viven el cristianismo como teóricamente habían aprendido, y se pueden pasar quizás años fuera haciendo su vida, como se dice, ¿no? Y con el paso del tiempo, por circunstancias, resulta de que esas personas vuelven a esas iglesias. Y esto os lo digo porque yo lo he vivido, de ver personas que se habían alejado, luego regresar al cabo de años, y oír comentarios de teóricos hermanos decir, y ahora se ha pasado tantos años fuera, ahora vuelve, y ahora que nos querrá enseñar algo, y ahora querrá participar de lo nuestro, y ahora... ¿Esto es cristianismo en verdad? Esta actitud es la misma del hermano mayor. ¿Cómo se puede ser tan ruin? Pues ojalá no caigamos en esto, porque lo que deberíamos hacer es alegrarnos por el regreso de nuestro hermano. Pero mirad cómo precisamente cuando él se enoja, pasa algo, sucede algo. Él no quiere entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El padre le pedía, no, alégrate, festejemos juntos.
Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Una reprimenda, ¿no?, hacia el padre. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, prostitutas, has hecho matar para él el becerro gordo. Ya estamos, la envidia. ¿Favoritismos? Ese es el favorito y yo. ¿Escalones distintos? ¿Niveles distintos? La reacción del padre, vamos a verla. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La historia termina aquí. No nos habla de la posterior reacción del hermano mayor. No sabemos si el hermano mayor reacciona a favor o sigue en sus 13. No lo sabemos. Pero vemos la actitud del padre, que lo único que busca es la concordia entre todos, la unidad, el amor, y alegrarse cuando una persona que estaba alejada de la salvación que Dios le daba, vuelve al redil. Jesús habló mucho de volver al redil, ¿verdad? De cómo esa oveja que se iba y que él lo hacía todo para irla a buscar, y eso daba alegría. Pues ya veis, esta parábola es una parábola en la que todo el mundo se puede sentir identificado, porque a veces quizás nosotros toda la vida hemos sido creyentes y hemos hecho siempre más o menos lo bueno, pero a veces nosotros hemos hecho muchas tonterías. Yo el primero, cualquiera de nosotros habrá hecho. Pero todos nos podemos aplicar esta parábola, porque todos hay momentos en que volvemos en sí. Y entonces debemos reaccionar. ¿Cuántas veces no pecamos? ¿Cuántas veces no erramos? Debemos analizarnos y que Dios nos ilumine para entender de que estamos haciendo mal y cambiar totalmente. Ahora iremos viendo más sobre estos cambios. Hay una serie de pasos que nosotros debemos hacer para ir hacia Dios. Busquemos otro texto. En el libro de los Salmos, el más extenso de toda la Biblia, capítulo 139, y vamos a leer 2 versículos. Vamos a ver un primer paso que los textos bíblicos nos hablan para llegar a volver a Dios. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Para mí es un texto precioso, la verdad. Está escrito tan poéticamente, pero es tan profundo. La persona tiene que ser consciente de que se tiene que poner en sintonía con Dios y permitirle a Dios que nos examine. Dios no necesita nuestro permiso para examinarnos, nos conoce de sobra, pero tiene que haber esa disposición nuestra para que Dios nos haga ese escáner y nos diga: mira, pam, de aquí fallas, de aquí fallas, de aquí fallas. Y nosotros, a partir de allí, es cuando hemos de empezar a hacer un cambio en nuestras vidas. Si el texto dice: pruébame y conoce mis pensamientos, yo no sé si vosotros, con la vida que estáis llevando, os lo digo a vosotros, pero también me lo digo a mí, si tuviera a Jesús delante, que tenía la capacidad de saber cómo éramos cada uno de los que estaba delante suyo en ese tiempo, ¿qué sacaría de nuestros pensamientos? ¿Nos sentiríamos limpios delante de Él? ¿O habría cosas que nos avergonzaríamos totalmente? Yo creo que difícilmente ninguno de nosotros puede decir: no, que me examine debajo, que yo estoy más limpio. Pues esto, el que escribió el Salmo, lo tenía muy claro. Él quería que Dios lo examinara. Y aunque nos duela, ese examen va a ser para nuestro beneficio, y aunque nos avergüence.
Y si tenemos camino de perversidad, dice, y guíame en el camino recto. Esa meditación es la que funciona, no otra, de ninguna fuerza de cosmos penetrando en nosotros, ni nada parecido. No, esta es la parte buena que Dios nos dice que hemos de seguir. Hay otro paso que también se encuentra en los Salmos, capítulo 51, y vamos a leer del 1 al 13. Es un salmo escrito por el rey David, cuando precisamente hizo un pecado gravísimo, hizo asesinar a un soldado muy fiel que él tenía, que le tenía una gran lealtad al rey David, y lo hizo asesinar porque antes ya había cogido a la esposa de este señor, de este soldado. Y luego, además, para quedarse totalmente limpio, lo hace asesinar, se la lleva y finalmente ya se queda con ella. Y así, bueno, parece que no ha pasado nada. Dios, evidentemente, lo sabe todo. Y utiliza un profeta llamado Natán, que no va directamente al rey David y le dice, has hecho esto, lo otro y lo otro, y te vas a fulminar. No, no le dice nada de esto. Le habla con una sutileza impresionante, de la cual nosotros deberíamos aprender cuando hemos de decir algo a los demás. Le habla a través como de una parábola, y llega a un punto en que, bueno, esa parábola la podéis encontrar en los textos, es preciosa, ver el modo en que el profeta le está iluminando para que se dé cuenta de la situación. Él había quedado tan encegado por el pecado que ni reaccionaba, ni pensaba ni si eso estaba bien, ni si estaba mal ya. Y el profeta Natán le prepara una trampa, en cierto modo. Le habla de alguien que tenía una ovejita, un pobre, que era una ovejita que la quería tanto, la tenía como si fuera su hija. Imaginaros esa relación que a veces hay entre una persona y un animal, ¿no? Tan intensa. Pues esta ovejita para él era todo. Y hay al lado, cerca, un ricachón. Esos señores que tienen todo el ganado que quieren en esa época, vale. Y resulta que a ese señor que tiene tanto, se le ocurre hacer algo, montar una fiesta. Y no se conforma con algo de su ganado, sino que va, le quita la ovejita que tanto amaba a ese señor, y se acaba la ovejita. Cuando el rey David oye esto, esta historia que el profeta le cuenta, el rey David se enoja muchísimo y da una sentencia sobre el que ha hecho eso, indignado a tope. Y el profeta Natán le dice, tú eres ese hombre. David, ¿qué hace? David no reacciona fulminando, cortándole el cuello al profeta, que lo podía haber hecho, porque el valor que tuvo el profeta ir ante un rey que podía hacer lo que quería con sus súbditos prácticamente, se la jugaba. Fue valiente y fue allí, con la palabra de Dios para esa persona. Y no le pegó una reprimenda castigándolo al rey verbalmente, no, no. Trabajó para que su mente se diese cuenta de lo que había hecho, para volverlo a encauzar hacia Dios. ¿Y el rey David cómo reacciona? Rompe su corazón. Se da cuenta, se percata de la gran fatalidad que él ha hecho. ¿Y cómo reacciona el rey David? ¿Lo sabéis? El rey David, después de esto, escribe un salmo. Es un salmo precioso, un salmo en el cual todos nos podemos sentir identificados, porque aunque no hayamos hecho ese gran disparate doble que él hizo, quizás sí, a saber, cada uno sabe su vida, pero todos hacemos disparates. Vamos a ver qué escribe precisamente el profeta, que es el rey David, que también profetizó. En este salmo vamos a leer cosas maravillosas que todos nos podemos aplicar siempre. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado.
porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Yo no sé si lo veis realmente precioso. Este hombre se humilló ante Dios. Se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Y yo me lo imagino escribiendo esto con unas lágrimas tremendas. Ya sabéis que David era un hombre muy temperamental. Cuando él escribió esto estaba totalmente roto. Pero él, ¿qué hizo? ¿Se suicidó? No. El rey David no se suicidó por eso. El rey David pidió perdón a Dios. ¿Y quedó así? ¿Solo pidiendo perdón y ya está? No. El rey David hizo un cambio en su vida. Y de eso debemos aprender todos. Porque si personas que han llegado a tal extremo de maldad son capaces de cambiar, ¿cómo no lo podemos llegar a hacer el resto de la población que quizás no hemos llegado a ese punto que nos parece tan extremo? Pero Dios nos puede guiar a todos. Hay otro paso en el Salmo capítulo 32 y versículo 5, que es muy importante. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré, y yo no lo encubrí. ¿Está hablando de mis pecados en plural? No, está hablando en singular. Lo cual quiere decir que nosotros debemos pedir perdón por los pecados que somos conscientes que hemos cometido, sea el que sea individualmente. ¿Cuántas veces se hacen oraciones de esas de Señor, perdona mis pecados? Y ya está. Claro, hay pecados que son conscientes, otros casi inconscientes. Pero Dios sabe que cuando hay alguno que nosotros hemos notado de verdad que hemos puesto la pata, ese pecado nos tiene que doler. Y ese pecado, específicamente, debemos pedirle a Dios que nos lo perdone. Esto, si nos estamos dando cuenta, no requiere una oración de pim, pam y ya está, sino que requiere un acto de reflexivo por nuestra parte. Y esto nos tiene que hacer allegar a Dios, con tiempo. En el mundo de las prisas de hoy, necesitamos el tiempo para estar en comunión con Dios. Quizás nuestro tiempo lo malgastamos viendo teles, viendo tonterías, y el tiempo para la devoción de Dios, nada. Qué triste. En las fiestas de Navidad, ya sabéis, mañana Navidad, ¿cuánto tiempo se va a emplear en estar sentado en una mesa desde la mañana hasta la noche, comiendo casi sin parar, hablando de mil y una tonterías, en el día que teóricamente se celebra el nacimiento de Jesús, que ya sabéis que no es el 25 de diciembre cuando nació, probablemente fue el 11 de septiembre. Y en cambio, ¿cuánto tiempo estas personas van a dedicar a reflexionar, a pensar en ese hecho que dicen que recuerdan del nacimiento de Jesús, a analizar sus vidas y a cambiar? ¿Cuántas discusiones tontas no se generan a veces, y discusiones fuertes a veces entre familias, en una mesa de Navidad? Pues bien, debemos reflexionar mucho, porque la palabra de Dios con nosotros es muy clara. El libro que viene después de Salmos, Proverbios, escrito por el rey Salomón, el hijo precisamente del rey David,
nos da otro paso más que debemos seguir. Proverbios capítulo 28 y versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Está muy bien que nosotros confesemos nuestros pecados a Dios. Ya vimos en un estudio anterior que el pedir el perdón de los pecados no debe ser a un sacerdote, ni a una virgen, ni a un santo. Debe ser a Dios, porque Dios es el ofendido por nuestros pecados, porque Él hizo la ley y nos creó. Y Él es el que nos va a dar el perdón. No tiene que ser nadie humano como nosotros que debe hacerlo cuando es algo que es nuestra relación íntima con Dios. El perdón a los hermanos o a la gente de nuestro alrededor debemos hacerlo si en algo hemos afectado a los otros. Pero cuando hay algo que a veces es para nosotros, es a Dios que le hemos de pedir ese perdón. Pero si os habéis fijado, en este texto nos decía que no solo debemos pedir perdón. ¿Qué nos dice el texto? Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Por tanto, después de la confesión del pecado, debe haber un rechazo a ese pecado y apartarse de él. No ir, mira, pues ahora vuelvo a hacerlo, y vuelvo a hacerlo, y vuelvo a hacerlo. ¿Sabéis? Pecar una vez sobre algo puede ser duro en un principio. La conciencia, ¿eh? Pero la segunda vez va a ser más fácil, y la tercera mucho más que la segunda, porque la conciencia la vamos pisando, y llegamos a ver como algo normal cosas que en verdad son pecado, y que nos están afectando nuestros procesos mentales para llegar a ser de verdad cristianos y estar en comunión con Dios, y a veces no lo valoramos lo suficiente. Hemos de pedir perdón, pero nos hemos de apartar de ese pecado. Si no, ¿qué queremos? ¿Tomarle el pelo a Dios? Otro texto, Primera de Juan, es la primera epístola de Juan, no el Evangelio de Juan, casi al final de nuestras Biblias, capítulo 1 y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos pedirle a Dios el perdón de los pecados. ¿Y Dios qué hace? No te perdono. ¿Hace esto Dios? Dios es fiel y justo y puede limpiarnos de toda maldad. Dios no nos rechaza. Si nosotros somos sinceros, Dios no rechaza nunca al pecador. Y además nos limpia de toda maldad. ¿Cuál es el concepto de limpiarnos de toda maldad? Pues quiere decir que esas ganas de seguir cometiendo ese pecado tienen que desaparecer. Y Él lo va a generar también en nosotros ese rechazo. Pero además nos va a limpiar de ese pecado como si no lo hubiésemos hecho. Porque Él es el especialista en gomas de borrar. Porque es el especialista en borrar del libro, en ese registro que los ángeles hacen de nuestras vidas, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Es el que puede borrar los errores que hemos cometido, o esos pecados. Y Dios lo hace muy a gusto esto, porque Él está deseando que nos pongamos en consonancia con Él. Pero para que seamos perdonados, no depende de Dios, depende de nosotros. Hay otro texto en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Es un texto precioso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo lo antiguo nuestro, Dios lo pasa ya por alto. Eso ya es historia. A partir de ahora,
empiezas de cero, nueva criatura. ¿Cuántas veces nosotros, cuando alguien nos ha hecho algo, eso queda aquí, y sí, vale, yo perdono pero no olvido, ¿cuántas veces esa famosa frase? Claro que ciertamente el recuerdo puede quedar, pero no deberíamos tener en cuenta para nada eso. Dios para nada tiene en cuenta eso de nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos la tendencia a ser rencorosos? Esto no debe ser un sentimiento cristiano, esto debemos pulirlo de nuestras vidas. Porque si nosotros pensamos mal, ¿qué vamos a generar? Mal. Y todo lo que hacemos nos vuelve. Hay un proverbio que habla de esto. Pues eso deberíamos tenerlo presente. Dios nos hace nuevas criaturas. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 27, nos va a mostrar un error que nosotros debemos evitar plenamente en nuestra confesión. Mateo 27, del 3 al 5. Vamos a hablar de un personaje que es muy conocido hasta para los no creyentes, Judas. ¿Quién no ha oído hablar de Judas? Ese señor que estaba siendo uno de los 12 discípulos de Jesús, que es el que llevaba esa bolsa de las monedas de todos, porque Jesús vivía de los donativos que le daban para poder seguir haciendo su labor, al igual que los discípulos. Pero que él, ¿qué hacía con esa bolsa? Iba sustrayendo, Sí, no, tonto no era, Bueno, sí era tonto, porque si no hubiese sido tonto, ¿cómo hubiesen cambiado las cosas? Por querer tener algo de posesión material, las cosas espirituales es igual. Y teniendo al lado a Jesús, Jesús sabía de Judas que era el más capaz de todos los apóstoles. Era más listo. Bien trabajado, Judas hubiese sido un portento del Evangelio. Pero Judas no quería ser un portento del Evangelio. Judas no quería cambiar. Y Jesús, aún y conociendo el interior de Judas, lo mantiene al lado de todos y a su lado siempre. Y además le da la economía del grupo. Y Judas, que debería haber aprendido cada lección de Jesús, como todos los otros 11, ¿lo hace? ¿La aprende la lección? Llega un momento en que Judas traiciona hasta su propio maestro. Traiciona a su propio creador. Esto es increíble. Pues llega a hacerlo. Y lo hace por 30 monedas de plata. El precio que se pagaba por un esclavo era, si no recuerdo mal. Y, resulta que Judas ha entregado a Jesús, y él esperaba que Jesús, cuando ya fuera para estar detenido, reaccionara, sacara todo su poder, diese un golpe y dijera, se acabó, y ahora mando yo y me hago rey ya definitivamente. Judas buscaba eso. Y se queda impresionado cuando ve que Jesús, en vez de reaccionar haciendo golpes de karate, kung fu, no pega ni un puñetazo Jesús. ¿Qué hace Jesús? No hace nada para evitar que lo cojan. La escritura debía cumplirse. Y Judas, cuando ve que Jesús no reacciona, sino que además va, y cuando Pedro corta la oreja del que los iba a prender, uno de ellos, Malcolm se llamaba, Jesús coge la oreja, le dice a Pedro que guarde su espada, y se la vuelve a colocar a su enemigo. Un milagro impresionante. Y curiosamente, Jesús hace un milagro a sus enemigos, y sus enemigos ¿cómo reaccionan? ¿Lo adoran como Dios y lo siguen? No. Van tan encegados por el diablo que aún lo cogen y lo llevan donde lo debían que llevar. ¿Y dónde era eso? A juzgarlo, ilegalmente por la noche cuando no tocaba, maltratarlo y llevarlo a la condenación. Y resulta que Judas, cuando ve toda esa escena, arrepentido, coge esas monedas de plata, va hacia los fariseos, que son los que habían instigado por detrás para prender a Jesús, con mentiras, y arroja
les da las monedas. ¿Y los otros qué le dicen? No, no, allá tú. Tú ya has hecho tu parte, ahora ya nosotros, ¿qué nos importa? Él arroja las monedas allí. Pero ¿cómo reacciona Judas? ¿Judas corre amargamente a pedirle perdón a Dios? ¿Judas va a cambiar su vida? ¿O cómo reacciona Judas? Creo que todos sabéis cómo termina Judas, ¿no? Mateo 27, del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Este fue el fin de Judas, que ya sabéis que después se rompe la soga, cae y se revienta. Y así termina Judas, uno de los 12 apóstoles de Jesús, que había estado 3 años y medio a su lado, el más capaz de los apóstoles. Pues bien, este es el arrepentimiento que nosotros debemos tener. Este es el arrepentimiento de la desesperación total, de que Dios no nos va a perdonar porque la hemos hecho tan grande. Vamos a ver ahora otro caso, también de un discípulo de Jesús. Lo conocéis, se llamaba Pedro, el que dicen que fue el iniciador de la Iglesia cristiana católica y romana. Mentira, mentira. Pero Pedro era verdaderamente uno de los discípulos de Jesús. ¿Y qué hace Pedro también? Vamos a leer el texto en el libro de Lucas, capítulo 22. ¿Sabéis? Cuando he visto películas sobre la vida de Jesús, nunca ha habido una escena clara en este aspecto, pero es una escena que cuando la lees es maravillosa. Vamos a leer todos estos versículos del 52 al 62 para coger la situación en la que sucede todo y ver además la reacción de este hombre. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Esto dice Jesús. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Quién es la potestad de las tinieblas? Satanás. Él sabía que Satanás estaba utilizando a esas personas para hacer la peor de las labores. Iban a por Cristo. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Ya os podéis imaginar la escena. Pedro le seguía de lejos. Cuando han prendido a Jesús, Pedro le sigue de lejos. ¿Cómo puede ser? Pues porque, ¿qué hicieron los apóstoles, los discípulos de Jesús, en esos momentos que lo detenían? Aprovechando que era oscuro, ¿qué hacen? ¿Se quedan con él? No, no. Se esconden, huyen. Pedro, sí, se ha ido, pero le está siguiendo de lejos. Está viendo que llevan a Jesús hacia un lugar, y él, entre árbol y árbol, entre lugar y lugar, se va acercando, va siguiendo. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Toma, Pedro ya se ha colado por allí, ¿eh? Hay una fogata y él se acerca allí y se sienta allí. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. ¿Qué hizo Pedro? Mintió. Estaba negando a su maestro. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. 2 mentiras ya, 2 negaciones. Como una hora después, otro afirmaba diciendo:
verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Por el acento lo conocían. Ahora aquí en España se conoce el que es catalán, el que es vasco, el que es andaluz, porque hay distintos dejes. Entonces, los galileos tenían un deje distinto. Uy, como es Galileo, y el maestro era Galileo, tú también eras de ellos, ¿eh? ¿Y qué, cómo reacciona? Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Imagínate el gallo, ¿eh? ¿Qué pasa cuando sucede esto? Entonces, vuelto el Señor, Jesús miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y patam, a la tercera canta el gallo. Curiosamente, cuando leemos esto, a veces no nos damos cuenta y podemos pensar, mira, claro, Jesús está allí, lo tiene por allí delante y está esperando que cante el gallo para decirle, ¿tú qué? ¿Era así la situación? No. A Jesús lo tenían cogido, lo estaban juzgando, lo estaban abofeteando, maltratando totalmente. ¿Y sabéis qué estaba haciendo Jesús? Jesús hacía, ¡ay, que me haces daño! ¡Ay, no sé qué! ¿Hacía esto Jesús? No. Jesús no se estaba preocupando por él. Jesús, cuando oye el gallo que canta, se gira para mirar a Pedro y se despreocupa totalmente de todo lo que le estaba pasando a él. Y al mirar a Pedro, ¿qué pasa con Pedro? ¿Por qué mira a Pedro entonces? Para recordarle, te lo había dicho, tiempo atrás, unos instantes atrás de todo esto, yo, Señor, no te negaré nunca, yo hacer esto, con lo arrojado que era Pedro, pues por bocazas, tuvo que aprender la lección, y tuvo que aprenderla del peor de los modos, viendo a su maestro, a su creador, pasándolas así. Y después de que Jesús lo mira, ¿qué hace Pedro? Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué creéis que Pedro hizo esto? La mirada de Jesús no fue una mirada de, ¡oh, te voy a fulminar! ¿Sí? ¿Esa era la mirada de Jesús? ¿Eso es lo que partió el corazón de Pedro? No. La mirada de Jesús, aislándose de lo que le estaba sucediendo a él, era estar pensando en la salvación de Pedro. Y Jesús no lo mira con odio ni reprimenda de nada, sino que la mirada de Jesús, con todo el amor hacia Pedro, es lo que parte el corazón de Pedro. Porque se da cuenta que Jesús, a pesar de lo que está haciendo él, Jesús lo ama. Y eso lo parte por la mitad a Pedro. ¿Y Pedro qué hace? Sale corriendo a llorar. ¿Coge una soga y se cuelga a Pedro? Judas lo hizo. Prácticamente la situación era la misma, no variaba mucho más. Pedro está partido de corazón porque sabe lo que ha hecho. Pero Pedro ha aprendido la lección. ¿Y Pedro qué pasa a ser después? Pasa a ser uno de los puntales de entre los 12 discípulos. Solo hay uno que lo supera grandemente, quizás, por la magnitud de todo lo que hizo, y fue el que se añadió después a los 12 discípulos, que fue el apóstol Pablo. Pero Pedro fue un puntal. Si Pedro se hubiese suicidado pensando, Dios no me va a perdonar, ¿hubiese obtenido la salvación? No. Pedro podrá ser salvo porque aceptó su error, aceptó que había pecado y buscó el perdón aún habiendo negado a su maestro. ¿Cuántas veces nosotros no negamos a Jesús?
¿Cuántas veces nosotros podemos hablar a otras personas de Dios y nos callamos, quizás por miedo al ridículo? Uy, claro, como estamos en una sociedad tan atea, que todo el mundo hace su vida y se oye que tú crees, eres un bicho raro. O cualquier situación de nuestra vida que estamos haciendo mal y sabemos que lo hacemos mal y seguimos. ¿Estamos negando a Jesús? Porque Él vino a morir por nosotros para que pudiésemos ser salvos. Y todas las bofetadas que le dieron, las veces que le pusieron la corona de espinas sobre la frente, clavándolo después en la cruz, después de haber pasado latigazos continuamente. Y nosotros, después de que nuestro Creador hace eso por nosotros, seguimos pecando. ¿Sabéis? Ellen White escribió que ojalá nosotros recordásemos cada día, dedicándole un buen rato de nuestro día, 1 hora aproximadamente, a recordar las escenas de cuando Cristo fue prendido y todo el proceso hasta ser crucificado y morir por nosotros. Si nosotros meditásemos en esas escenas, ¿cuántas tonterías dejaríamos de hacer? ¿Cuántas? Pero no, la vida que llevamos es ver tele hasta el final, hasta que no podemos más, luego despertarnos tarde, como corriendo enseguida para ir al trabajo. ¿Dónde está nuestro crecimiento en Dios? ¿Cómo queremos cambiar y querer que la gente vaya a Cristo si nosotros mismos no hacemos cambios en nuestra vida? Pero aprendamos de Pedro. Pedro se arrepintió y cambió. A veces el perdón puede llevar, o el arrepentimiento que podamos sentir, nos puede llevar incluso hasta el ayuno. El ayuno es una forma de contrición, de estar mal, donde tú sabes que hay algo que te está haciendo sentir mal. ¿Qué nos pasa normalmente cuando tenemos un grave problema? Nos ponemos a comer como si fuésemos cerdos, literalmente. No, ¿qué suele pasar cuando una persona está en una mala situación? ¿No se le quita el hambre? Antes habíamos leído un escrito en un texto que hablaba de problemas hasta en los huesos, porque nuestra condición mental afecta a nuestra salud. Si nosotros somos conscientes de esto, de estos pesares, a veces haremos ayuno para quedar limpios ante Dios, porque no estaremos recargando nuestro organismo, haciendo digestiones, con lo cual, ya sabéis, la digestión cómo se hace, baja la sangre, sobre todo de la cabeza, para hacer la digestión. Por tanto, ya sabéis que cuando, después de las comidas, que si suelen ser abundantes, ¿qué viene? Uy, esa soñolencia, esos golpes de cabeza, ¿eh? Cuando hay más accidentes laborales, ¿no? Precisamente después de comer, se va a trabajar, ¡pumba! Y ya estás. Pues el ayuno lo que nos permite es tener la mente más despejada. No hace falta hacer ayuno de 80 días, pues tampoco llegaríamos a tanto, ni mucho menos. Pero a veces un ayuno nos ayuda a limpiar nuestro organismo, nos reactiva energéticamente y además nos da claridad mental. Pero el ayuno no debe ser algo que nosotros hagamos para ganar el favor de Dios. ¿Vamos a comprar a Dios así? No. Eso lo debemos hacer cuando creamos oportuno, porque hay un momento de aflicción o porque queremos estar más claramente unidos a Dios. Y eso debemos tenerlo presente. El ayuno nunca es un método para ganarse el favor divino. ¿Qué hacían los fariseos antiguamente? ¿Lo recordáis? Yo ayuno y oro. Y decían eso como, para que todo el mundo dijera, uy, que es santo. No, no. Nuestro ayuno debería ser algo bastante silencioso y que no diciéndole a la gente, mira, yo hago ayuno porque así yo con Dios, No, no. Hay cosas que debemos llevar en nosotros con Dios. Y a veces el ayuno puede ser colectivo. Hay situaciones como en el Antiguo Testamento se reflejan de que se convocaba un día de ayuno y oración ante un grave problema, porque Dios tenía que actuar, pero quería que su pueblo estuviera en consonancia con Él para que Él pudiese hacer algo. Y así debemos hacer nosotros. Dejar que Dios actúe, pero debemos ponernos en consonancia con Él. Esto no quiere decir que obligatoriamente cada semana hemos de hacer un día de ayuno, porque si no, no, eso puede ser más o menos bueno, pero siempre son opciones. Lo importante es que nosotros no intentemos ganar el favor de Dios con nuestros actos, porque eso es una salvación por obras.
Nuestra salvación se hace por fe. Las obras son una consecuencia de lo que creemos, porque el Espíritu Santo está en nosotros y vamos a guardar la ley de Dios y a hacer el bien, porque es lógico, tiene que salir de nosotros porque Dios nos lo pone. Pero Dios, vamos a ver que nos insta a algo. Dios nos insta al arrepentimiento. Y hay un libro, que es el de Santiago, también hacia el final de nuestras Biblias, capítulo 4 y versículo 14, que nos dice: cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuántas personas dicen, no, yo ya me entregaré a Dios cuando sea viejo, voy a vivir la vida? ¿Sí? Otros, cuando son mayores, no, esto es para los jóvenes, pero bueno. Pero normalmente la gente va postergando su decisión, va poniendo peros en el camino, creyéndose que son dueños de su tiempo. Nosotros no somos dueños de nuestro tiempo. En cualquier momento, nuestra vida se puede terminar. ¿Qué dice el texto? ¿Que nuestra vida es qué? ¿Dura 80 millones de años? ¿Pone esto el texto? ¿Que somos inmortales innatamente? No. El texto nos dice que pasamos en un momento, como una neblina. A la que sale el sol, la neblina se va. Nuestra vida es igual. Y tanta chulería que podemos llevar, y tanto egocentrismo, y tantas cosas. Si es vanidad absoluta. Esta vida es trámite. Nos preparamos para ir con Dios. ¿De qué sirve hacer grandes castillos en el aire? De nada. Todo lo que hacemos son castillos en el aire. Nosotros hemos de trabajar para la eternidad. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. ¿Cuándo nos dice Dios que reaccionemos? Ahora. No esperemos a reaccionar a 80 años. Dios quiere nuestra salvación. Nuestra vida no es nuestra. Nos la ha dado Dios, y en el momento que pase cierta situación, nuestra vida se termina. Si Jesús no vuelve antes y estamos vivos, y somos unos de los 144.000 que habla el Apocalipsis, que estará en pie esperando el retorno de Cristo, vamos a morir, como todo el resto de las personas que han pasado por este mundo. ¿Y si hemos dejado nuestra salvación de lado por intereses tontos, sea dinero, sea placeres, sea lo que sea? ¿Y luego qué? ¿Perderemos la eternidad y encima culparemos a Dios? Vamos a terminar con un texto que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, y que nos tiene que hacer pensar bastante. Bueno, ¿sabes? Vamos a dejarlo. Vamos antes a ver dos textos más que creo que son interesantes que veamos. Vayamos al Salmo 90. Quizás nos vamos a alargar un poquito más, pero creo que vale la pena que tratemos estos dos textos. Salmo capítulo 90, versículos del 9 al 12. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, como un momento, Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vivir 70, 80 años suele ser lo máximo, algunos pasan un poco más, pero tampoco con holgura. ¿Y después qué? ¿Nuestra vida es solo esto? ¿No es absurdo acaso esto? Y otros no llegan ni a esto.
Otros se han muerto de mucho antes. ¿Y qué? ¿Y después qué? La eternidad es lo que nos importa en verdad. Y nosotros vamos valorando nuestra vida por lo de ahora. Qué pena. Leamos ahora en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo 30. Dios nos hace un llamado. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mirad si Dios es bueno, que los tiempos de nuestra ignorancia, que no hemos conocido más, Dios los pasa por alto, no le importan. Lo que quiere que es que nos arrepintamos, que cambiemos, y así podremos estar con la fuente de vida que es Él. Qué reacios somos a veces a reaccionar, qué reacios. Pero bien, no me gustaría terminar sin este texto que antes os decía, el de Romanos capítulo 5, que es quizás, bueno, otro de los textos preciosos de verdad. Capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que tanto el mundo busca, paz de conflictos, paz familiar, paz personal. La paz solo la podemos conseguir a través de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto justificados por fe. Él ha muerto por nosotros, Él ha pagado la culpa por nosotros. Solo pide de nosotros que le pidamos perdón y que cambiemos, que queramos esa transformación de la personalidad. Nada más. Pero tantas veces nos gusta ser como somos. Si nos viéramos con los ojos de Dios. Madre mía. Pues bien, no esperemos a que el perdón de Dios pase de nuestras vidas. Ahora tenemos la oportunidad, ahora es el momento. El próximo tema, si Dios quiere, que vamos a tratar va a ser precisamente eso, la transformación de la personalidad, cuando Dios empieza a actuar en nosotros. Pues bien, que Dios nos ayude a caminar de verdad hacia Él, porque Él nos está esperando con los brazos abiertos, no con ánimo de ponernos el dedo en el ojo ni rechazarnos para nada. No, Él quiere que estemos con Él y seamos felices de verdad. Dios nos ayude a ello. Gracias. Ja puedo anar a dormir. Tu manes? A mi més igual. Una persona aquí ya es suficient. Mañana a las 12. Sí. Yo sí puedo venir mañana o no. ¿Qué ves? Por mí sí, pero no sé si... ¿Sí? ¿A las 12 te va bien? Yo no voy a. Yo lo que no quiero es ¿A las 12 os va bien? condicionar a que lo hagáis o no. Yo sí puedo venir, vendré. Si no puedo venir, no vengo. Que es una hora. Si puedo venir a las Como 12. ahora, más o menos, que hemos estado. ¿Qué hemos estado? ¿Una hora o más? Una hora y cuarto. ¿Cuarto? Pero bueno, que se hace corta. Bueno, hasta mañana. Víctor, us ho deixo tot, això, eh? Vale, I a les vale. del trípode i de la càmera. Vale, merci. Doncs vinga. Ai, el mòbil. No, ho deixarem igual. Bueno, alguna cosa que trobaré perquè Per demà fer No les sé si ha coses. trucat algú més o què. no crec que siguem... Ho fem aquí mateix. Una llamada perdida que no he Si sentit. puc venir demà ja ho Víctor, qui m'ha dit això? No sé si és de... Què ha fet això? Què vols dir això? Ah, no.
fins demà, doncs, val? Vale. Bueno, jo no podré venir demà. Bueno, doncs, Bon Nadal. bon Nadal i fins dissabte, si no vol. Dissabte, si Déu vol, encara serà aquest any. Bueno, divendres ens reunirem, no?, si podem. Sí. Ah, sí, divendres Vale, vale. sí. Doncs ja ens anirem veient per aquí la setmana. Vaig Va, si bé. vol agafar. Què vols veure per aquí, dius? No, home, perquè tinc que... Ah, val. Bueno, ja saps com va això, no? Per demà, vull dir... Sí. Tu mateix. Al final va ser... El que tinc la dubte, nen, Hòstia, em sembla que al tancar l'aparell s'ha espatllat la gravació. Al final de todo, entre ellos mismos se la... no. Jo tinc la dubte de que ens falta un fil d'aquí al vídeo. Perquè aquest fil ve aquí. I d'aquí on va? A l'ordinador. Però no va al vídeo. Ho estava pensant quan en Víctor estava parlant. I em fa l'efecte que això havia d'haver anat connectat al vídeo. Que l'Oriol penso que va connectar el fil d'aquí al vídeo. Saps què vull dir? Ara el so no estarà enregistrat. El so no estarà enregistrat. Si no l'ha de l'opció de gravar-la. No ho has gravat? No l'opció. Però no l'has carregat, el DVD. Ara l'has de carregar, no, el DVD? Sí, però no sé si l'apagar això s'ha anat, no sé si era per Si això. tu has apagat primer. Jo l'he pagat, sí, però ho anava a fer i ara s'ha parat tot. Y después vine a ver mi hermana. Pero claro, mi tenía hermana que estar. 26, porque no habrá muchos trenes ni nada. Me viene a buscar guías de No, esclar. Però ara tu el vídeo l'has de rebobinar, vull dir, l'has de processar. Sí, però no em deixa fer res. Mira, no em deixa fer res. Ai, carai. Déu-n'hi-do. Tenia que haver fet la prova abans. Ens hem equivocat aquí amb això, Ens hem equivocat amb això. No s'ha acabat. No ho fotis. No s'ha gravat. No s'ha gravat? No s'ha gravat. No s'ha gravat. I a sobre una altra cosa. Ens falta un fil? La primera sí, s'ha gravat. Sí, la primera sí. Nos vemos la semana próxima. Ens falta un fil. Falta un fil d'aquí, directe al vídeo. Que no... Pensa que el viernes té la una. És que això, vull dir, és un tot Bueno, humà. señores, felices fiestas, que beben. Igualmente. Feliz Navidad, hasta luego. L'has mirat amb algun altre, si es veu? És que Bueno, aviam, està aquí, Això està gravat aquí. Això està gravat aquí en cinta. Per això ho fem, perquè si no, per si fa Però ja ha fallat, això està gravat aquí en cinta. Vale, i com es pot passar llavors això? No sé, l'Àngel ho feia, no sé com. Vale, aquí, menys mal. Però aquí està gravat tot, el so i la imatge. Bueno, doncs anem a fer la prova ara per demà. Passa que demà penseu que... Vale, llavors això em tindria que anar. Bueno, sí, però ara s'ha de canviar la cinta, perquè si no, si fem servir aquesta, perdem això, Tens una altra cinta nova? Sí, tinc una altra cinta allà. Escolta, aquest que ve No, però aquest ve de la caixeta aquesta. No, aquest estava aquí. Estava just al No, vídeo. però aquest ve de la caixa. Aquest no ens interessa. Vale, Aquest no ens interessa. Espera, llavors escolta una cosa. Jo vaig ara... I de la caixa va allà. Ah, espera, a veure què passa, Espera. 0,30. És que veus? No, mira, no em dóna l'opció de gravar. És com si no es hagués gravat. No sé què passa. Jo només et dic això, que aquí darrere té entrades d'àudio Sí, que han de venir fins aquí. fins a on? Aquí el micro. Això hi ha el micro aquí. Sí. Aquí hi ha el micro. Aquesta sala. I ara això va aquí. No toquis molt, no? Perquè si demà... No, aquesta és prou. Hòstia, no sé, Josep, tio, és que jo d'això no sé. Això ha d'anar al revés. Mira, el que ara està aquí Sí. hauria d'anar al vídeo i això hauria d'anar endollat aquí. Està al revés, això. Fes-ho. Veus?
Això ha d'anar al vídeo Això hi i provem ara. això s'ha de treure i posar aquí, perquè aquest cable és el mateix, no? Vale, fes-ho i ho provem. Està al revés, això. Això m'ho va endollar l'Àngel de pressa i el millor d'equivocar. Això ha de venir aquí. Això ha de venir aquí. I ara això, sense el seu lladre, que el lladre no el serveix, ha de venir aquí a l'àudio. El blanc i el vermell. Blanc i vermell, tots els són d'àudio, blanc i vermell. Això sé, això sé. Bueno, Informàtica sí, però... és que hi ha dos fils aquí. Bueno, és igual. Ara sí que grava, perquè la imatge la grava aquest cable i el so el grava aquest, amb el vídeo. Doncs anem a fer un momentet la prova. Té l'altre d'allò, l'altra cinta. Aquí en tinc un altre jo. Aquest DVD que tens aquí girat? Aquest és teu, eh? No, l'altre, el que tens aquí davant teu. Aquest és meu. Ostres, quin susto, nen? No, aquí està gravat, vull dir que tranquil Quin susto. que està aquí gravat. Així, aquest que tinc jo aquí, quin és? Aquest és el de... El d'ara. El principi, sí. Ah, el primer, el... Sí. Vale. Vale, i aquest està gravat i té una altra cinta. Sí, no, això... Però ja... Això estava aquí dintre. No, el que teòricament tenia de quedar gravat, on està? Això està aquí. S'ha de treure. I a veure si a casa mirant i s'ha quedat gravat. És que és curiós perquè no vol ni treure, tio. Això ja havia passat alguna vegada. I fins que no li peta no surt. Has d'anar provant fins que surt. Ja està gravat.